La escritora argentina Camila Sosa ha obtenido el prestigioso premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz con su estupenda novela Las Malas, que ha sido publicada por Tusquets. Se trata de una novela que gira en torno a un grupo de mujeres trans, pero sobre todo a su protagonista, Encarnación, o también llamada Tía Encarna. Pero es además una novela sobre la amistad, los lazos y también sobre la violencia, el machismo, entre otros temas. Justamente sobre esta novela conversé con Camila hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen atendiendo de manera presencial y en modo delivery. Y yo quiero recomendarles la estupenda librería virtual Buen Salvaje. Pueden encontrarla en sus redes sociales como Facebook, Instagram y también en su página web. Y si quieren ir a una librería de manera presencial, pues les recomiendo la cadena de librerías Ibero. Pueden encontrar ahí sus locales en toda Lima y en muchos departamentos del Perú. Y también en su página web y en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Así que sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Camila. Hola Camila, primero que nada, gracias por tu tiempo, por permitirnos conversar sobre tu novela Las Malas, que ya se puede encontrar por suerte aquí en Lima y que yo he leído y he disfrutado porque es una novela maravillosa y al mismo tiempo conmovedora. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, muy bien. Bueno, quería un poco, antes de entrar a algunos temas que quisiera preguntarte sobre la novela, sobre la construcción de la novela, partir por una pregunta que a mí siempre me resulta, eh, me da mucha curiosidad, siempre el origen de las novelas, cómo surgen, a partir de qué imagen o qué idea, de alguna manera es el disparador de la novela. En este caso, creo haber leído en alguna parte que esta novela, que es protagonizada por la entrañable Tía Encarna, creo que comentaste alguna vez que nace a partir de una obra de teatro, ¿puede ser? Así es, así es. Yo estaba haciendo en el 2017 una obra sobre que se llamaba El cabaret de la difunta Correa, una obra sobre la historia de la difunta Correa, que es una santa popular argentina, una mujer que murió de sed en el desierto, escapando de unos hombres que la perseguían, con su bebé en brazos, y ella muere de sed, pero continúa amamantando a su hijo después de muerta, y así la encuentran unos pastores en medio del desierto, avisados por unos jotes, unos pájaros carroñeros que estaban arriba de su cadáver. Encuentran a la difunta Correa, hacen un culto de esa mujer, dirigen un santuario en la provincia de San Juan, acá en Argentina, y ella se vuelve una santa popular. Pero nunca se supo qué había pasado con el hijo de la difunta Correa, qué era lo que había sucedido con ese bebé después de que había sido encontrado. Y una vez, hace un par de años, me había preguntado un periodista qué había pasado con el hijo de la difunta Correa, porque es además una santa popular. Mis padres le hicieron una promesa para que yo dejara la prostitución y a los 3 meses me volví conocida por una obra de teatro acá en mi provincia, acá en Córdoba. Entonces, es una santa que está muy presente en mi vida, en la de mis padres también. Entonces, bueno, un periodista, no sé por qué, me preguntó qué había pasado con el bebé de la difunta Correa, y yo inmediatamente dije, lo encontraron las travestis del Parque Sarmiento. Entonces, en esa obra yo lo que hacía era aparecer casi al final, la penúltima escena de la obra, aparecía la tía Encarna muy, muy viejita, contando cómo había sido encontrarse ese bebé en la calle, en la zanja esa del Parque Sarmiento, y hablaba de los milagros. Mientras yo hacía la obra, me daba cuenta de que ese personaje podía crecer mucho más. Yo ya había escrito algunas cosas en torno al Parque Sarmiento, en torno a algunas personas que yo había conocido ahí, y me parecía que era interesante continuar escribiendo sobre eso. Y empecé a hacer crecer esa historia, la historia de la tía Encarna, hasta que al año siguiente me pidieron que enviara algo a la editorial, algo de lo más raro que tuviera, y mandé la historia de esa mujer encontrándose ese bebé.
Ok. Eh, claro, porque ahora que me cuentas un poco esto de la obra de teatro, claro, hay una relación, porque en la novela hay una parte en la que Encarna menciona eso, ¿no? Sobre la santa, que él suele decir que es el hijo de esta santa. Eh, Así. lo que me lleva a otra interrogante, porque la historia no está narrada por, si bien la protagonista es Tía Encarna, no está narrada por ella, sino está narrada por un narrador testigo, digamos, ¿no? Bueno, que es homónima a ti, y que es la que narra un poco la vida de Tía Encarna, y al mismo tiempo la vida de todo un grupo de personas o de personajes en las que se incluye esta misma narradora. ¿Cómo así decides eh, focalizar la novela a partir de esta narradora, ¿no? Yo necesitaba, me resulta más sencillo describir si lo estoy describiendo yo, así tengo que describirlo como una tercera persona. Me parece que la tercera persona siempre es un poco omnisciente, es un poco, conoce demasiado el adentro y el afuera de un personaje, entonces yo necesitaba poder callar también, poder callar algunas cosas, que es lo que digo cuando recibí el Sor Juana Inés de la Cruz, lo que yo les decía era que el premio en realidad no ganaba por lo que decía, sino por lo que ocultaba, por lo que perdonaba, por lo que no contaba de terrible, que sería la realidad o el costumbrismo o el naturalismo o el realismo ese eh, con el que a veces se suele abordar la temática de la prostitución, del travestismo, ¿no? Yo necesitaba poder callar algunas cosas y poder armar una ciencia ficción desde el comienzo con este personaje que sí la había conocido a la tía Encarna, que se podría pensar que soy yo misma, por supuesto. Ujú. Claro, pero eso por lo menos, bueno, desde mi lectura, tú me corregirás, eh, pero me ponía a pensar que de alguna manera también eh, podía tener que ver con el hecho de que, más allá de la historia individual de Tía Encarna, el hecho de que la narradora sea parte del grupo que la conoce, eh, la novela pudiera tener una dimensión más mayor, digamos. No sé si Claro, porque si no, porque una tercera persona no tiene género cuando escribe, ¿no? Es alguien del que no sabemos nada. En este caso, debía ser alguien que la tuviera acá de cerca, a la protagonista y a las demás, y que supiera de lo que hablaba, que supiera. Entonces, yo armé toda mi historia, todo ese pasado, esas primeras salidas como mujer a la calle, las experiencias con la policía, y después me dejé llevar por, los, por la historia de la tía Encarna, pero necesitaba que se supiera que la que hablaba no era una persona común y corriente, sino que era una travesti. Ujú. Ahora, otra cosa que me encantó de la novela es cómo está narrada, digamos, ¿no? Digamos, más allá de un tono muy particular, por momentos con cierto lirismo, me gustó mucho cómo estructuras la novela. Es decir, si bien puede tener una apariencia de un relato narrado a través de la asociación de ideas, que la narradora va recordando conforme va contando un presente, eh, pero también pienso en lo difícil que puede ser eso para enlazarlo tan bien, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿tú te planteas una estructura previamente a escribir o fuiste encontrándola en el camino? Bueno, en el caso particular de Las Malas, tuvo mucho que ver Juan Forn, el editor. Él supo ordenar un caos que yo le llevé entre las manos, que de todas maneras es algo que tiene que ver con la literatura trans, creo que tiene que ver con la literatura trans, está un poco mal, está mal dicho, con lo que escribimos las travestis,
y el modo en el que hablamos las travestis, que resulta ser un poco irrespetuoso con el castellano, resulta ser un poco traidor del idioma, de las reglas idiomáticas, de sus reglas morfológicas, sintácticas, de sus reglas lingüísticas, ¿no? El poder saltar de un tiempo a otro y de que nunca se sepa en realidad a dónde está apoyado un lector, a mí me resulta muy interesante porque hace que el lugar que por lo general es seguro, que es el lugar del lenguaje, se convierta en una zona donde no hacen pie, ¿no? Donde no se sabe bien cómo avanza una historia, si avanza hacia atrás, o si avanza hacia adelante, o si está en una meseta. Por suerte, lo tuve a Juan, que supo ordenarlo para que eso fuera lo más amable posible, porque el libro, por supuesto, era un poco más caótico de lo que se terminó editando. Sí, de hecho, digamos, el libro no pierde, digamos, la espontaneidad, me imagino, del habla, pero al mismo tiempo logra conjugarlo con ciertos giros líricos. Yo he disfrutado mucho y es más, he subrayado muchas partes que me parecen, que me gustaron mucho. ¿Cómo fue ese proceso digamos, de escritura con el apoyo de Juan Ford? Bueno, la verdad que soy una escritora un poco torpe, un poco mal arriada, se dice acá en Argentina, que es como si tuviera mal carácter. Entonces, las personas no se atreven a decirme, che, esto necesita revisarse, esto no, esto me parece que sobra, esto es demasiado, esto no. Y por suerte Juan tuvo la bondad de ser muy riguroso conmigo. Trabajamos mucho durante un año, menos de un año en realidad, supongamos unos 7, 8 meses. Trabajamos mucho, corregimos mucho. Yo le enviaba, supongamos, un lunes todos los textos y él el jueves ya me lo devolvía con todas sus devoluciones y yo volvía a trabajar sobre eso que él me mandaba y se lo volvía a enviar. Y eso fue muy placentero, también me sucedió con otros editores, con los editores con los que he trabajado, por suerte, me ha servido porque además ha sido una especie de escuela. Luego, referido al lirismo o a la poética de cómo está contada la historia, bueno, yo supongo que un poco influenciada por el decir de Lorca, que fue un poeta que además yo conocí siendo muy pequeña, teniendo 9 años. Ya de alguna manera a mí me predispuso a hablar con poesía, a decir las cosas poéticamente, ahí en la historia y en el resto de las cosas que escribo también. Porque tú has publicado un poemario, si mal no tengo entendido, ¿verdad? Así es, que se llama La novia de Santo. Lo que me ha dado también la curiosidad de preguntarte, un poco haciendo memoria, ¿cómo fue tu acercamiento a la escritura? Es decir, ¿cómo fue tu acercamiento me imagino que primero como una lectora, pero ¿en qué momento tú empiezas a escribir y te das cuenta que esa es una forma para expresarte también? Bueno, en realidad fue inconsciente, porque primero aprendí a escribir muy pequeña, aprendí a los 4 o 5 años, yo ya sabía leer y escribir, entré a la escuela con ventaja, digamos, y yo ya de pequeña le escribía pequeñas frases de amor a mis padres, a mis maestras, cartitas agradeciendo, diciendo cosas bonitas, también escribía las glosas de los actos de las fechas patrias. Me iba muy bien cuando tenía que redactar cosas en la escuela, siempre me sacaba 10, puros 10, porque me salía naturalmente.
Lo que sí sucedió en algún momento fue que yo conocí maestros, maestras, que me decían, tenés que seguir escribiendo, te sale muy bien, tenés que escribir más. Y yo hice caso y continué escribiendo. Después, a los 14 años, conocí a una mujer que vivía en mi barrio, que tenía una biblioteca enorme, infinita, una gran lectora que solía prestar sus libros a los estudiantes que querían hacer la tarea en su casa, ella que servía la merienda y le prestaba los libros para que ellos hicieran las tareas de la escuela. Y yo me hice muy amiga de ella. Y en algún momento me vi rodeada de libros, me vi hablando de poesía, hablando de autores. Ella me prestaba libros, además, para leer. La única que se podía llevar libros de su casa era yo. Todos los demás tenían que usar los libros ahí. Y de alguna manera esto que ahora es también mi trabajo y es también mi personalidad, mi forma de vivir, mi manera de vincularme con las personas y con el resto del mundo, apareció, no sé, como esos dones, ¿viste? Como aprender a andar en bicicleta. Ujú. Y, digamos, ganar el premio Sor Juana, ¿qué significa para ti como autora en ese sentido? Bueno, se ve que es muy importante porque eh, no paré de hacer entrevistas y me escribieron escritores muy reconocidos, muy importantes para decirme, bueno, qué bueno, felicitaciones. Yo, la verdad que lo que más me gustó del premio fue el depósito que me hicieron en mi cuenta de ahorro, y más me hubiera gustado que me invitaran a Guadalajara, que además yo la conozco y he ido 3 veces a Guadalajara y la amo. Yo la quiero mucho, es una ciudad que siempre me ha tratado muy bien, en la FIL y en el Festival de Cine, al que siempre he estado, al que siempre he ido como invitada, ¿verdad? Eh, Luego el tema de los premios, pues es un tema complejo porque es algo muy burgués, ¿sabes? Yo no sé muy bien cómo se reacciona frente a eso. Me da alegría, pero yo mis logros o mis premios pasan por otro lado, no por el trabajo, no por lo que yo hago trabajando. Eh, yo no quiero ser fanfarrona, además, pero yo estoy acostumbrada a ganar premios como actriz, eh, entonces no me resultó tan llamativo, tan significativo en ese sentido, a pesar de que supongo que debería sentir algo más, pero estoy fría. Ujú. Eh, Otra curiosidad que tengo, que quería preguntarte, consultarte, ¿qué te parecía? Eh, es que, bueno, hay una especie no sé si corriente o moda en muchas novelas donde se da el tema de la autoficción, ¿no? Y te lo Ajá. preguntaba porque en realidad me parece que en tu caso es sería como un lugar común, es decir, no sé, me imagino que te deben haber preguntado en algunas entrevistas eh, eh, que tú eres la protagonista, que tú eres, que es tu vida, la que cuentas en la novela, y yo pensaba que en este caso, bueno, en realidad en todos los casos es ficción, es un artefacto artístico, ¿no? Eh, que siempre va a estar con alguna dosis de realidad porque se toma elementos de la realidad para construir esa ficción. ¿Te ha pasado eso? ¿Te molesta un poco quizás esa lectura Un poco autobiografista? sí, confieso que sí me molesta. Después, no sabría muy bien qué quieren decir cuando dicen autoficción, ¿no? Es Ujú. extraño lo que dicen. Eh, yo creo que todas las personas escriben sobre lo que conocen, las personas que escriben sobre lo que desconocen, por lo general son los periodistas.
Sobre todo los que hacen periodismo político, de un gran desconocimiento y aún así se atreven a escribir sobre eso que no conocen. Los escritores, a partir de lo que conocen, inventan universos, mundos, reglas, nomenclaturas, leyes de gravedad, etcétera, que hacen que sus libros sean lo que son. Yo conocí ese mundo, es el único mundo que conocí hasta hace muy pocos años, y seguramente seguiré escribiendo sobre travestis y sobre prostitutas y sobre el campo y sobre el monte y sobre los niños que son huérfanos. Voy a hacerlo. No puedo escribir sobre algo que no conozco. De todas maneras, eso no quiere decir que yo esté haciendo un registro biográfico o autobiográfico de las cosas, porque no lo sé hacer. Luego me huelo cierta transfobia también, debo decirlo, es decir, el hecho de que crean que yo no puedo ser una escritora que inventa, que bautiza, que hace nacer criaturas en sus libros. Bueno, un poquito me ofende, claro. Ujú. Ahora que mencionabas esto de escribir sobre este mundo en particular, recordaba una escena en la novela en la que se van eh, a tomar sol, y es más, aparece una peruana incluso, eh, y la narradora dice algo así como nosotros estamos aquí para ser narradas, si la memoria no me falla. Sí, para ser escritas, sí. Ser Sí, qué escritas, bonito es, ¿verdad? Estamos allí Ujú. para ser escritas. Claro, sí, lo creo porque además la ausencia de personajes trans, de travestis en la literatura, es terrible. Hoy justo estaba en la ducha acordándome de El lugar sin límites, de Donoso, que fue quizás una de las pocas novelas en las que encontré un personaje trans para mí. Después vino Lemebel con sus crónicas, en las que por fin se habló con dulzura de nosotras, sino siempre, bueno, siempre se inventa, siempre, escriben sobre lo que no saben, sobre lo que no conocen, entonces hacen desastre. También creo que somos las criaturas más lindas que hay sobre el planeta, las criaturas más bellas, más fuertes, más pacíficas, criaturas que hemos sabido tomar algo que nos fue dado sin pedirlo, además, como es una vida, un cuerpo, un nombre, lo hicimos propio, lo modificamos, nos pusimos al servicio de nuestra propia hermosura. Entonces, me parece que son personajes que no se pueden desestimar tan sencillamente así, solo porque la gente no nos conoce. Así que estoy dedicada a escribir sobre eso, a insistir sobre eso. Después, lo cierto es que otra de las cosas que me permite hacer las malas es hablar sobre ustedes, es hablar sobre el mundo, es hablar sobre las personas y cómo son las personas disque normales, ¿verdad? Ujú. Cuando la gente dice a veces así muy livianamente, bueno, es un libro sobre travestis, yo digo, no, es un libro sobre la sociedad, sobre cómo la sociedad trata a las travestis. Es diferente a eso. Bueno, eso creo. Sí, sí, concuerdo totalmente. Es una novela sobre el machismo. Está el machismo, por ejemplo, ¿no? Y hay Claro, muchos temas, ¿no? Eh, claro. yo, como te decía, he leído fascinado y conmovido al mismo tiempo la novela. Es la primera novela que leo tuya. Y quería preguntarte sobre qué viene después, pero por ahí leí también que ya has publicado una siguiente novela, ¿o me equivoco? Así es. Hay dos libros antes de Las Malas, el libro de poema que se llama La novia de Sandro, un ensayo que se llama El viaje inútil, y después de Las Malas
a fin de año, en el 2019, salió una novela que se llama Tesis sobre una domesticación, que es también, la protagonista es una mujer trans, una actriz, que decide adoptar junto a su esposo un niño seropositivo. También huérfano, por supuesto. Y ahorita mismo estoy trabajando en un libro de relatos para Planeta, para Tusquets, y en un ensayo sobre los vendedores ambulantes, para una editorial de aquí, que es la misma del Viaje Inútil, que es Documenta Ediciones, Ediciones Documenta. Y yo a la vez estoy haciendo una pequeña investigación con algunas travestis que yo conozco, con algunas travestis que me caen muy bien, sobre el erotismo, sobre cómo nosotras vemos y sentimos el erotismo. Ok, entonces estaré, ojalá que esa novela que salió después de Las Malas llegue a Calima también, como ha llegado esta, y poder Ay, leer. ojalá. ¿Sí? Así que nada, muchas gracias, Camila, ha sido un placer conversar contigo y sobre todo un placer leerte, ¿no? Bueno, gracias, gracias.